Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la Tele-IS programada para hoy, jueves 18 de julio, con el tema insuficiencia renal crónica a cargo de la doctora Karina Rosales Mendoza, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rosales. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan bien? Se la escucha perfectamente, doctora. Muchas gracias. Bueno, muy complacida de poder acompañarlos esta mañana. El día de hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica o también conocida como enfermedad renal crónica. Entonces, esta patología, ¿no? Vamos a abarcar ahora algunas generalidades, la definición, las causas, cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a padecer de esta enfermedad crónica, cuáles son los síntomas, el tratamiento y la prevención. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos recordar? Que nuestros riñones van a ser dos órganos en forma de un frijol o de una habichuela que se encuentran ubicados a este nivel, ¿no? Hacia la parte posterior, hacia la parte de nuestra espalda, hacia esa zona están ubicados, ¿no? Por delante de los riñones van a estar otros órganos y estos riñones se encargan de eliminar nuestros desechos y el exceso de líquido que pudiera acumularse en nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la principal función de los riñones, van a limpiar el organismo, nos van a desintoxicar. Entonces, cuando estos riñones entran en falla, estos desechos y el exceso de líquido van a empezar a acumularse en nuestro organismo. En marzo del año pasado, el Ministerio de Salud informó que más de 2.5 millones de peruanos sufren de esta enfermedad renal. Es por eso que estamos haciendo alianzas con las distintas instituciones de salud para tratar de diagnosticar y prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? En las etapas tempranas de esta enfermedad renal crónica existen pocos o diría yo ningún síntoma, pero cuando ya estamos en fases muy avanzadas o en fases terminales de esta enfermedad renal crónica, ya estos pacientes tienen las manifestaciones, pero probablemente sea el momento de necesitar de alguna terapia de reemplazo renal, que es muy conocida como diálisis o quizás del trasplante del riñón. Entonces, ¿cómo se define esta enfermedad renal crónica? Esta enfermedad se define como una pérdida gradual y lenta de la función de los riñones que hemos explicado previamente, ¿no? Además, nuestros riñones pues, nos ayudan a mantener el equilibrio de muchas sustancias importantes en el organismo. Seguro que ustedes han escuchado hablar del sodio, del potasio, del calcio, ¿no? Muy importante, por ejemplo, regular potasio porque niveles muy altos o muy bajos pueden estar relacionados a una mortalidad cardiovascular, ¿no? ¿Y quién no conoce el calcio? El calcio, que es una sustancia que es muy importante para mantener nuestro sistema de huesos, ¿no? Entonces, bajos niveles de calcio pueden producir una facilidad, por ejemplo, para las fracturas, ¿no? Y seguro que también han escuchado el sodio, ¿no? Que es el principal componente de la sal de la mesa. Cuando el sodio está elevado, este sodio va a estar relacionado con la presencia de hipertensión arterial y también acompañado de la retención de los líquidos. Entonces, nuestros riñones funcionan normalmente en un 100%, ¿no? 100% funcionan nuestros riñones y con el pasar del tiempo, nuestros riñones también se van a envejecer y la función renal va a disminuir, pero no va a disminuir tanto, ¿no? Que llegue a ser menor a 15%, sino el proceso de envejecimiento, pues nos lo dejará por aquí entre un 50-60%, ¿no? Pero ya cuando el riñón entra en falla porque está enfermo, este porcentaje, este funcionamiento puede llegar a un porcentaje tan bajo que ya se denomina insuficiencia renal con necesidad de terapia de reemplazo renal, ¿no?
Entonces, nosotros pues debemos evitar que exista esta progresión. Por ello es que tenemos que trabajar, ¿no? Si nosotros detectamos al paciente en un estadio 2, donde la disminución de la función renal todavía es leve, si los detectamos aquí, podemos evitar esa progresión y evitar que el paciente llegue a necesitar terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, para eso es que ustedes deben conocer cuáles son las características, cuál va a ser el grupo de pacientes que tiene que acudir prontamente para una detección de la enfermedad renal, ¿no? ¿Cuáles son las causas o factores de riesgo para que un paciente sufra de enfermedad renal? Ahí tenemos, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? ¿Cuántos pacientes diabéticos tenemos nosotros, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ¿no? Que son los tipos de diabetes que seguro que ustedes conocen. Pacientes con presión arterial, ¿no? La presión elevada, ¿no? Esos pacientes también tienen riesgo de padecer una enfermedad renal crónica. Aquellos pacientes que tienen obstrucción en las vías urinarias, por ejemplo, en los últimos años, los varones tienen un crecimiento prostático que no han atendido oportunamente. Entonces, la próstata, esa próstata que va creciendo, puede producir una obstrucción normal de la orina. Y esa obstrucción puede provocar a la larga una enfermedad renal crónica. O pacientes que padecen de cálculos renales, ¿no? Cálculos renales grandes que puedan obstruir el libre flujo de la orina. O sin ir muy lejos, nosotras las mujeres que debemos hacernos el Papa Nicolau para prevenir el cáncer de útero. Si este cáncer no lo hemos detectado a tiempo, este cáncer puede expandirse y puede obstruir nuestros uréteres, ¿no? Estos uréteres, porque el cáncer se puede ir hasta esa zona, obstruir los uréteres y producir también la pobre eliminación de la orina. Hay algunas condiciones desde el nacimiento que se llaman reflujo vesicoureteral. ¿Qué significa eso? Son anormalidades de desarrollo congénito, ¿no? O sea, al nacer, que producen que la orina, que debería ser eliminada desde la vejiga hacia el exterior, esta orina retorna, ¿no? Porque lo normal es que mis riñones filtren el líquido, produzcan la orina, viajen por el uréter, lleguen a la vejiga y luego sean eliminados de nuestro organismo. Pero si existe esta alteración de reflujo vesicoureteral, entonces la vejiga puede retornar la orina hacia los uréteres, eso producir una dilatación de los uréteres y a la larga producir infecciones urinarias y enfermedad renal crónica, ¿no? O también alguna otra enfermedad como la enfermedad poliquística renal. ¿Qué significa eso? La presencia de múltiples quistes, múltiples, varios, estamos hablando de más de 8 quistes en cualquiera de nuestros riñones. Y si es enfermedad poliquística, esos quistes también pudieran estar en otros órganos, ¿no? Esta enfermedad poliquística puede ser hereditaria, quizás nos las puedan encontrar desde los 30 años, pero si controlamos esta enfermedad, mantenemos una presión arterial estable, entonces es probable que ahí queden nuestros quistes y no se desarrolle una enfermedad renal avanzada. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que los factores de riesgo sobre los cuales podemos intervenir, ¿cuáles son? Sobre la diabetes, ¿no? Porque si bien es cierto, esta es una enfermedad de la modernidad, porque consumimos comida chatarra, porque tenemos sobrepeso, porque no hacemos ejercicio, pero esta diabetes la podemos controlar, ¿no? Con tratamiento, cambios en el estilo de vida. Entonces, si una diabetes la controlamos, evitamos que progrese a enfermedad renal crónica, ¿no? La presión sanguínea, la presión arterial también es algo que nosotros podemos controlar, ¿no es cierto? Con tratamiento, con disminuir el consumo de sal, con nuestros controles regulares. Si controlamos esta enfermedad, entonces también podemos disminuir la probabilidad de que progrese a enfermedad renal crónica. Todo paciente que tiene problemas cardíacos, que ha tenido insuficiencia cardíaca, antecedente de infarto de miocardio,
Ellos también, si acuden a su cardiólogo, están bien controlados, difícilmente van a desarrollar enfermedad renal crónica, ¿no? Sin embargo, si hay un paciente con insuficiencia cardíaca, que siempre se descompensa, que toma mucho líquido, que se sobrecarga, mientras más complicaciones tenga, mientras más veces ingrese al hospital, probablemente va a padecer pronto de enfermedad renal crónica, ¿no? La obesidad. La obesidad es una condición que va a producir muchas enfermedades, ¿no? Ahí está la resistencia a la insulina, o sea, están los famosos prediabéticos, ¿no? Y la obesidad per se hace que nuestros riñones trabajen mucho más, ¿no? Ese sobreexceso de trabajo al final va a producir enfermedad renal crónica, ¿no? Por eso es que nosotros tratamos de evitar la obesidad. También es muy importante conocer la historia familiar, ¿no? Saber si papá, mamá, hermanos, tíos ha tenido algún antecedente de enfermedad renal crónica. Es muy importante porque si hay algún familiar cercano que ha tenido enfermedad renal crónica, nos obliga a que nosotros hagamos un despistaje de manera anual. Felizmente esta generación ya está usando en menor cantidad el tabaco, ¿no es cierto? Hay que tratar de erradicarlo porque también el hecho de fumar condiciona al desarrollo de enfermedad renal crónica. Y aquí solo un asterisco, ¿no? Recuerden que tener 60 años a más nos va a producir una disminución de la función renal, pero sin ser esto una enfermedad renal crónica, ¿no? Porque es un proceso normal de envejecimiento. A partir de los 40 años, nuestra función renal va a disminuir 1% cada año, ¿no? Entonces, no es que todos los adultos mayores vamos a tener enfermedad renal crónica, no, sino que como disminuye nuestra función renal, debemos ser mucho más cuidadosos y evitar, por ejemplo, automedicarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros riñones van a trabajar menos, entonces ya no podemos recibir la misma cantidad de medicamentos que recibíamos quizás cuando éramos jóvenes, ¿no? Bien, entonces con los síntomas, como les comentaba al inicio, esta enfermedad renal, el problema es que pues somos asintomáticos, ¿no? Uno, a ver, no hay ningún síntoma si uno nace con una enfermedad poliquística, ¿no? Realmente son hallazgos, ¿no? Entonces, inicialmente es asintomático y quizás difícil de detectar. Pero cuando ya estamos en etapas muy avanzadas, o sea, cuando la función renal está menos del 30%, ya los pacientes van a tener síntomas. ¿Y cuáles van a ser? Van a ser, por ejemplo, fatiga, ¿no? El paciente se va a sentir muy cansado, no quiere hacer sus actividades, ¿no? De repente tiene pérdida de apetito porque come y le perdió el gusto a la comida. Hay algunos refieren que tienen como que un sabor metálico, ¿no? No quieren comer, han perdido las ganas de comer. Quizás una de las cosas que más van a notar ustedes y que más les va a llamar la atención es la hinchazón o el edema, nosotros decimos así, edema de manos y pies, ¿no? Eso sí, quizás a la mayoría le llama la atención. ¿Por qué? Porque se ponen los zapatos y de pronto los zapatos no quedan, o se ponen las medias y de pronto la media queda súper retratada en los miembros inferiores. Entonces, eso les llama la atención e inmediatamente buscan atención, ¿no? Orinar en menor cantidad, ¿no? Seguro que algunos sí son un poco más curiosos y están mirando cuánto orinan en el día, si fueron a orinar una vez, dos veces, ¿no? Entonces hay que notar, hay que estar muy atentos a cómo son las características de nuestra orina. Nuestra orina, por ejemplo, pudiera ser muy clarita cuando nosotros tomamos una adecuada cantidad de líquidos, ¿no? Hagan la prueba. Si ustedes están ahora por este frío, de repente se toman varias tazas de té o de café durante el día o algún mate, ¿no es cierto? Entonces, mientras más cantidad de líquido consuman, ustedes van a orinar con mayor frecuencia y van a notar una orina muy clara. Si por el contrario trabajan todo el día, no tienen tiempo ni siquiera de tomar una botellita de agua, entonces ustedes van a ver que su orina va a ser un amarillo mucho más intenso, ¿no? Entonces, esa variación de la orina es completamente normal, porque es una respuesta. Si tomo mucho líquido, mi riñón va a querer eliminar el exceso de líquido. Y si tomo poco líquido, entonces mi riñón va a querer ahorrar la mayor cantidad de agua posible y mi orina va a salir amarillo intenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me debe llamar la atención? Si es que yo tomo líquido y de pronto orino poco.
¿no? Eso me debería llamar la atención. Y también si es que me levanto muchas veces en la noche a orinar, ¿no es cierto? Normalmente, a ver, uno se puede levantar, si ha tomado su lonche muy tarde, de repente se levanta una vez en la noche a orinar, ¿no? Pero sí nos debería llamar la atención si nos levantamos 3 o 4 veces, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy levantando muchas veces en la noche a orinar? Otra característica va a ser los calambres musculares. ¿Y esto por qué? Estos calambres van a estar en relación a los valores de potasio en el organismo, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen dificultad en eliminar el potasio por la orina. Entonces, sufren de estos calambres musculares. Además de calambres musculares, se pueden quejar de un dolor, ¿no? De dolor, de pesadez en todos los músculos, ¿no? Entonces, ojo ahí con esto. Y también cuando los desechos tóxicos están muy elevados en la sangre, los pacientes se pueden quejar que le pica todo el cuerpo, ¿no? Se rascan en cualquier momento del día. Y eso está muy relacionado a un desecho tóxico que se acumula en la piel, ¿no? Que se llama urea. Entonces, esta urea va a producir una resequedad de la piel y otra, pues esa sensación de picazón que no mejora con los medicamentos habituales, ¿no es cierto? De repente, pues, qué sé yo, nos comemos por primera vez un picante de mariscos y no sabíamos que éramos alérgicos, ¿no? Entonces nos da la alergia al marisco y nos produce una picazón, ojos rojos, ¿no? Tomamos algo que calme, que se llama antihistamínico y con eso pasa la picazón. En cambio, en estos pacientes renales, tomemos lo que tomemos, medicamento cualquiera, no pasa, ¿no? Entonces, esta picazón podría ser un síntoma de la enfermedad renal crónica. Cuando nosotros recibimos la consulta, en la consulta es muy frecuente que el paciente llegue mencionando, por ejemplo, que le queman las plantas de los pies. Y cuando le queman las plantas de los pies, piensan que eso es por enfermedad renal. Y no, ¿no? Esa sensación de quemazón de planta en los pies puede tener otra relación. Por ejemplo, es frecuente encontrar esa sensación en aquellos pacientes que tienen insuficiencia venosa, ¿no? Hay una dificultad del retorno de la sangre a través de las venas. Entonces, esa congestión, digamos, venosa puede producir esa quemazón de la planta de los pies, ¿no? Entonces, eso no es un síntoma relacionado a enfermedad renal, sino lo que yo les he mostrado aquí. Otra, por ejemplo, es nosotros recibimos a veces pacientes que han llegado a su consulta preventiva, ¿no? De su posta o su médico, etcétera, una consulta preventiva. Y de pronto este paciente tiene anemia. Y en la búsqueda de las causas de la anemia encontramos la enfermedad renal crónica. Muy bien. Entonces, si finalmente detectamos esta enfermedad renal crónica, ya sea ¿qué va a hacer el médico? ¿Qué va a hacer el médico cuando alguien sospeche que hay enfermedad renal crónica? Por ejemplo, es un paciente que tiene diabetes, ¿no? Una diabetes mal controlada. Entonces, de su posta lo han referido para que sea evaluado por el especialista, en este caso por el médico nefrólogo. Entonces, el médico nefrólogo va a hacer unas pruebas, ¿no? Pruebas de sangre, pruebas de orina, y con eso va a determinar si existe o no compromiso de los riñones. Entonces, si es que existiera ya una enfermedad muy avanzada, nosotros vamos a tener estas opciones de tratamiento. Lo ideal sería que nuestros pacientes no lleguen en etapas muy avanzadas, ¿no? Lo ideal sería que todos conozcamos de esta enfermedad para acudir prontamente al médico y que se pueda hacer una prevención, ¿no? Porque sí existe manera de prevenir. Pero cuando ya nosotros conocemos a los pacientes con enfermedad muy avanzada y estamos hablando de que los riñones están funcionando menos del 10%, pues hay que hablarles sobre este tratamiento, ¿no? ¿Cuál es este tratamiento? Tenemos las terapias de reemplazo renal. Así se conoce. La mayoría de ustedes seguro que ha escuchado hablar de la hemodiálisis, ¿no? ¿Qué cosa es la hemodiálisis? Significa que nuestros riñones que han perdido su función ahora van a ser reemplazados por esta máquina, ¿no? Esta máquina lo que hace es extrae la sangre del cuerpo del paciente, la limpia, ¿no? La limpia y luego la retorna al cuerpo libre de desechos, ¿no?
Entonces, pero imagínense, esta diálisis va a ser 3 veces por semana y dura alrededor de 3 horas, 3 horas y media, dependiendo si mi paciente es muy grande, muy obeso, hasta 4 horas de diálisis pudiera necesitar. Lo ideal sería pues que esta diálisis sea más continua, ¿no? 4 veces por semana, pero la mayoría de pacientes hace diálisis 3 veces por semana, ¿no? Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, es un tratamiento, digamos, insuficiente. ¿Por qué? Porque nuestros riñones funcionan 24 horas al día, ¿no? Pero cuando ya dejan de funcionar, esta máquina de diálisis va a reemplazar esa función de los riñones. Y pues nosotros quisiéramos que todos nuestros pacientes lleguen con un acceso vascular. ¿Qué es eso? ¿Qué es un acceso vascular? Que tengan una pequeña cirugía a través del cual se crea una famosa fístula arteriovenosa, ¿no? Y con esta fístula yo puedo colocar unas agujas para extraer la sangre, ingrese esta máquina de diálisis, la limpie y la retorne. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero a veces no nos da el tiempo, el paciente no quiere fístula porque no sabe qué cosa es eso y por la emergencia le colocamos un catéter, ¿no? Un catéter y a través de ese catéter el paciente recibe su terapia de diálisis. Entonces esta es la hemodiálisis con una máquina. Pero tenemos otra modalidad de terapia de reemplazo renal que se llama diálisis peritoneal. Esta diálisis peritoneal está muy recomendada para aquellos pacientes que todavía tienen un volumen de orina adecuado, ¿no? ¿Cómo es eso que un volumen de orina adecuado? Lo que pasa es que en estos pacientes que aún orinan, en la orina solo eliminan agua, más no eliminan los desechos tóxicos. Entonces los desechos tóxicos se acumulan en la sangre, ¿no? Porque yo he escuchado a muchos pacientes que llegan y dicen, doctora, pero ¿cómo que mis riñones no están funcionando? Si yo estoy orinando. Entonces ahí se les explica. Efectivamente, usted está orinando y eso es algo positivo, pero en su orina solo se está eliminando líquido, más no se están eliminando todos los desechos y esos desechos se acumulan en su organismo y le producen otras complicaciones, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes, en aquellos pacientes que tienen problemas del corazón, en aquellos pacientes, por ejemplo, que viven en nuestra periferia, ¿no? Van a haber zonas del Perú donde no cuentan con estas máquinas de hemodiálisis. Entonces, ahí podemos optar por la diálisis peritoneal. O también le ofrecemos a los pacientes jóvenes o pacientes de cualquier edad que estudian y trabajan. ¿Por qué? Porque esta diálisis peritoneal se puede programar para hacerlo en su casa, ¿no es cierto? ¿Cómo se realiza? Se coloca un catéter aquí en una zona del abdomen que se llama peritoneo. Ahí se coloca, ¿no? Entonces, un líquido va a ingresar a esta cavidad peritoneal, ¿no? Ese líquido va a quedar ahí en nuestro abdomen reposando por lo menos unas 2 horas. Y luego de las 2 horas o 4 horas que el paciente puede hacer cualquier actividad, tiene que drenar ese líquido, ¿no? Por eso se coloca una manguerita. El paciente vive solamente con esta manguerita. Aquí, en esta imagen, se ve cómo se está realizando la diálisis peritoneal, ¿no? Esta manguerita va a ser el lugar por donde se va a colocar esta bolsa de líquido de diálisis peritoneal que ingresa al cuerpo, ¿no? Hasta aquí se desconecta el paciente y puede hacer todas sus actividades normales. Tiene hasta 4 horas para hacer sus actividades, todo. Y luego nuevamente debe retornar para poder drenar este líquido. Si ustedes vieran este líquido, ese líquido tiene la apariencia como que de orina, ¿no? Y ahí es donde se están eliminando los desechos. Y esto se elimina. Esto es la diálisis peritoneal. Esto depende mucho del entrenamiento del paciente, porque el paciente se entrena para hacer esta diálisis peritoneal en casa, ¿no? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? 4 recambios en el día. Algunos pacientes que pudieran ser flaquitos pudieran necesitar solo 3 recambios, pero recuerden que a más recambios va a ser mejor para que el paciente desintoxique bien su cuerpo, ¿no? Y se hace todos los días, de lunes a viernes, incluidos sábados, domingos y feriados, ¿no? Diferente que la hemodiálisis. Y una tercera opción que tenemos es el trasplante renal, ¿no? Aquí en el Perú
nosotros tenemos trasplante renal. Aquellos pacientes que tienen el seguro de salud, ellos tienen pues diálisis peritoneal en Almenar, en el Rebagliati, en el Sabogal. En Minsa hacemos trasplante renal en el Hospital Cayetano Heredia y aquí en nuestro hospital, Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y el trasplante lo hacemos de donante vivo relacionado. ¿Qué significa eso? Que mamá, papá o hermano pueden donarnos un riñón, ¿no? Un riñón cuando este obviamente entre en falla. También hemos tenido casos de donante vivo no relacionado. ¿Qué significa eso? Que puede donarnos nuestro esposo, con quien hemos tenido un hijo, por ejemplo, ¿no? Solo que el trasplante renal aquí en Perú, a diferencia de otros países europeos, pues está incipiente, ¿no? A todo el mundo le da miedo donar su riñón, realmente es por desconocimiento y por miedo, pero un paciente que alcance el trasplante renal se reincorpora muy bien a la sociedad porque es cierto, tiene que seguir sus controles, tiene que seguir sus medicamentos, pero bastante bien de no estar en estas terapias de reemplazo renal, ¿no? Y existe un pequeño grupo, ¿no? De pacientes que ya son adultos mayores, ¿no? De repente que tienen 75 años, 80, o pacientes jóvenes que ya tienen cáncer, un cáncer muy avanzado y tienen falla renal. Entonces, imagínense, estos pacientes no van a tolerar ni la hemodiálisis, ni la diálisis peritoneal, ni el trasplante renal, porque probablemente pues su morbilidad, su capacidad de tolerar estos procedimientos sea mínima. Entonces, en ese reducido grupo de pacientes se puede optar por una terapia que se llama terapia paliativa o conservadora. ¿Qué significa eso? Que yo le voy a dar al paciente unos un alimento muy limitado, con proteínas muy limitadas, con controles seriados, ¿no es cierto? Para que ellos no ingresen a estas terapias, porque pues muchas veces su corazón no lo va a tolerar, ¿no? Entonces, ingresan a este tratamiento que es a base de dietas, a base de medicamentos y controles estrechos con su médico nefrólogo, con la nutricionista, ¿no? Y a eso se le llama tratamiento paliativo o conservador. Y entonces, como estaba comentando al inicio, estas telecapacitaciones se hacen porque nosotros queremos lograr que nuestra población conozca qué cosa es la enfermedad renal crónica y pueda prevenirlo, ¿no? Entonces, para eso existen 8 reglas de oro que también van muy bien para otras enfermedades, ¿no es cierto? Como hemos comentado, si uno es diabético, pues debemos controlar nuestra glucosa, ¿no? Un paciente diabético controlado, entonces difícilmente va a desarrollar rápidamente enfermedad renal, ¿no? Se va a poder prevenir esa enfermedad. Control de la presión sanguínea, ¿no? Por favor, hay que prestar atención. Todo el paciente que es hipertenso, no es que el hipertenso emotivo, que a mí solo se me sube la presión cuando me dan un disgusto. No, eso no existe. Eso no es hipertenso y si es hipertenso, algunos se pueden controlar con dieta baja en sal, ejercicio, peso bajo, pero la gran mayoría requiere un tratamiento médico. Comer saludable y controlar el peso, ¿no? Comer saludable no significa no comer. Comer saludable significa dejar de lado todo lo que son productos embutidos, enlatados, procesados y tratar de consumir alimentos naturales, ¿no? Un buen balance de carbohidratos, de verduras y proteínas, ¿no? Esos son los nutrientes que deben abundar en nuestro plato diario, ¿no? Practicar ejercicio regularmente, ¿no? Pero doctora, a mí me duelen las rodillas, me duele la cadera. Claro, es que no vamos a realizar un ejercicio que no esté de acorde a nuestra realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no voy a ir a cargar pesos, 100 pesos, no, no. Puedo hacer unas caminatas, ¿no? Caminatas de 30 minutos si no me duelen las rodillas, 15 minutos si es que me duelen las rodillas, ¿no? Caminata con un calzado cómodo, ¿no? No, doctora, yo camino un montón porque me voy al mercado a hacer mis compras. No, eso no es un ejercicio regular. Eso es parte de la actividad diaria, ¿no? Un ejercicio regular tiene que ser con una respiración adecuada, con el líquido adecuado y sin estrés. Beber suficiente agua, ¿no es cierto? 8 vasos de agua al día o 2 litros son la cantidad de agua suficiente, ¿no? Pero ojo, esto es para prevenir.
¿Por qué? Porque un paciente con enfermedad renal probablemente ya no pueda tomar esa cantidad de líquido, ¿no? Porque recuerden que sus riñones ya no eliminan ese exceso de agua y obviamente si no eliminan el exceso de agua y yo le doy un montón de agua, pues mi paciente va a venir contrahinchado, ¿no? También, pues, la indicación de no fumar, no automedicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está muy acostumbrado, de repente, le duele la espalda y dicen, ya, me duelen los riñones. Va a la farmacia y dice, a ver, doctor, doctora, me duelen los riñones y ya le están dando ampollas de amicacina, le están dando ampollas de diclofenaco y esos medicamentos dañan sus riñones, ¿no? Entonces, preferible no automedicarse y visitar al médico. ¿Para qué? Para hacer la prevención. Recuerden que nosotros debemos evaluarnos una vez al año para prevenir la aparición de todas estas enfermedades. Creo que esta es la última diapositiva, ¿sí? Entonces quedo atenta a sus preguntas o si algo no quedó claro durante la exposición. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Rosales. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, por favor lo pueden hacer en el apartado del chat de la plataforma de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, claro, esta última imagen de las reglas de oro es bastante importante, ¿no? Creo que como les comentaba, calza para todas nuestras patologías, ¿no? Porque hay que cuidarnos del exceso del consumo de sal, hay que evitar pues el consumo de azúcares simples, ¿no? Muchas veces recibimos pacientes que dicen, sí, doctora, yo estoy haciendo una dieta. ¿Y qué está comiendo, no? Una ensalada de frutas o unos extractos. Pero tener cuidado también con eso, ¿no? Los extractos no son el alimento ideal, ¿no? Preferible comer una fruta, ¿no? Por ejemplo, una manzana o un plátano o un durazno, antes de evitar hacer estas mezclas, ¿no? Estos extractos que son una carga de azúcar, porque todas nuestras frutas ya tienen un dulce natural, ¿no? Y pues nosotros, para los que no nos conocen mucho, somos los médicos nefrólogos. Los nefrólogos nos encargamos de cuidar el funcionamiento de sus riñones, ¿no? Diferente del urólogo. El urólogo es el que ve, por ejemplo, al varón por sus temas de próstata, ¿no? Si es que existe algún cálculo muy grande que requiera operarse, ese probablemente se va a operar con el urólogo, ¿no? Nosotros los nefrólogos nos encargamos de velar por la función de sus riñones, ¿no? Decirle a ustedes que también están funcionando sus riñones, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Nos han realizado preguntas en el chat. Nos consultan lo siguiente. ¿Cómo calcular la cantidad de agua diaria? Muy bien. Es sencillo, por ejemplo, si tomamos una taza, ¿no? ¿Qué le recomendamos a los pacientes? En la mañana tomamos una taza de café. Esa taza de café promedio, porque hay algunos pacientitos que toman barriles, ¿no? Pero una taza promedio tiene 250 mililitros. Entonces, si decimos 8 vasos de agua al día, estamos hablando de 2 litros como máximo, ¿no? Eso lo podemos ver así. Para aquellos que no tienen ningún problema renal, 8 vasos de agua al día es la cantidad como nosotros calculamos. Recuerden que las sopas, ¿no? Tienen un exceso de agua. Hay que tener cuidado entonces. Si yo voy a tomar en la mañana mi tacita de Quaker, de quinoa, ahí son 250. Con mi refresco son 250 más. Para mis pastillas son 250 más. De repente en la tarde hago mis actividades y quiero tomar 1 o 2 vasos de agua. Cada vaso de agua va a ser 250 mililitros, ¿no es cierto? Y si a eso le voy a adicionar sopa, un plato de sopa puede contener hasta más de 250 mililitros, ¿no? Por eso a nuestros pacientitos renales les restringimos esas sopas, ¿no? Aparte que no alimentan mucho, ¿no? Son solamente tomar como un mate caliente, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, si tengo enfermedad renal crónica, ¿puedo tener anemia? Sí, así es. La enfermedad renal crónica tiene muchas alteraciones, ¿no? Como les decía durante la
presentación, muchas veces los pacientes vienen por eso, ¿no? Ellos están fatigados, de pronto lucen pálidos y han llegado a la consulta médica por eso, ¿no? Porque están fatigados, porque se ven pálidos. Su médico tratante les ha dicho que tiene anemia. Entonces, en la búsqueda de la causa, porque hay muchas causas de anemia, una de ellas podría ser enfermedad renal. También, como les comentaba al inicio, aparte de la anemia, tenemos otras complicaciones, por ejemplo, los trastornos del calcio, ¿no? Por eso les decía que esta enfermedad renal nos puede producir un calcio bajo y con ello ser más propenso a las fracturas, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, después del trasplante renal, ¿puedo comer normal? Sí, realmente la dieta igual vuelve a ser una dieta saludable, ¿no? Nosotros, el pacientito que es trasplantado, este paciente más bien, como tiene que tomar algunos medicamentos, le da mucho apetito. Entonces ahí tenemos que controlarlos porque muchas veces ¡pum! Se suben de peso demasiado, ¿no? Efectivamente pueden comer de todo, ¿no es cierto? Sí, igual les decimos que eviten la comida chatarra, que eviten los embutidos, que eviten el exceso de sal. Realmente esas conductas nutricionales las deberíamos tener todos, ¿no? ¿Por qué? Porque la comida chatarra pues solo nos engorda, nos produce más grasa, ¿no? Pero en realidad cuando uno es un paciente trasplantado, al inicio se le va a decir que tiene que comer todo bien cocido, ¿no es cierto? Porque imagínate que vaya a comer una ensalada, ¿no? Y esa ensalada no sea correctamente preparada y va a tener una complicación, ¿no? Va a tener un problema intestinal, una diarrea y eso puede comprometerlo, porque cuando un paciente se trasplanta tiene que tomar al inicio muchos medicamentos, ¿no? Muchos medicamentos y su cuerpo va a estar, nosotros le decimos, inmunosuprimido. ¿Qué significa eso? Bajo de defensas, ¿no? Al inicio tiene que ser así eso se busca porque queremos evitar que el cuerpo rechace ese nuevo riñón, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser así. Y ya más adelante, seguro que cuando ya el paciente está bien controlado, puede comer algunas cositas más, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctora. Y como última pregunta tenemos, ¿qué grupo etario es el más afectado por la enfermedad renal crónica? Bueno, realmente tenemos un grupo etario muy diverso porque hay pacientitos muy pequeñitos, estamos hablando de 5, 6, 7 años que ya requieren estas terapias de reemplazo renal, ¿no? Ellos es en un menor grupo, ¿no? Ahora los más afectados son toda la gente adulta, pero existe pacientes con enfermedad renal desde niños, ancianos y los adultos, los jóvenes. Realmente esta enfermedad renal crónica afecta a toda la población, pero la mayor cantidad es pues de los adultos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Finalizamos con la ronda de preguntas. Vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden encontrarnos, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotras, doctora. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.